Hola, buenos días o tardes a todos, según sea el caso. Espero que estén disfrutando del curso. Soy Yareli Lisbeth Rojas Salazar, estudiante del programa de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y primero que nada, agradezco la invitación para hablarles de un tema muy interesante y útil en nuestra práctica, como es el caso de los gestores bibliográficos, dando especial énfasis hacia el gestor Mendeley. Si recordamos, los gestores bibliográficos son en esencia programas informáticos que nos permiten guardar bases de datos, ya sea de fuentes bibliográficas o audiovisuales. Surgieron no hace mucho, de hecho en la década de 1980, y se convirtieron en una de las más grandes ventajas que se puede usar para simplificar el trabajo de la citación, trabajo que antes se tenía que realizar de manera manual. Entonces, como resumen o definición, un gestor bibliográfico es una aplicación o sitio web de base de datos que permite buscar y organizar fuentes de información de cualquier área para posteriormente exportarlas en lista de referencias y citaciones a diversas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? De Microsoft Word, como lo vamos a ver tanto teórica como prácticamente. A decir verdad, existen varios gestores bibliográficos, y si bien cada gestor tiene características particulares, sí nos es posible encontrar virtudes o deficiencias en su funcionamiento. Pero de manera general, todos están diseñados para desarrollar tres funciones básicas. Una de entrada, una de organización y una de salida de datos. Vamos a empezar hablando de la entrada de datos. En este caso, hay varias maneras de meter la información de nuestros artículos y también lo vamos a ver más adelante de manera práctica, pero vamos a verlo ya de manera teórica, ¿no? Se puede hablar de tres maneras en las que se pueden meter los metadatos deseados. En primer lugar, tenemos la automática. Aquí, pues, es la opción que todos queremos usar, ya que como su nombre lo indica, el gestor recupera de manera totalmente automática los datos con la mínima intervención del usuario. Y haciendo este tipo de método, realmente lo único que necesitamos hacer es clic en el botón que el gestor determine para ello. Entonces, pues es obvio que va a ser la opción más valorada y la más utilizada. Pero ¿qué sucede cuando esta opción no nos es viable, ¿no? Que la vida se pone triste con nosotros y esto no se puede llevar a cabo. Pues hay ocasiones en las que se tiene que optar por hacer o por cambiar de estrategia. Y esto sucede mucho, por ejemplo, cuando el gestor no es capaz de sacar todos los datos que nos interesan en medicina o así, por ejemplo, en las guías de práctica clínica o ya de manera general, pues en algún documento impreso. Entonces, ahí nos vemos obligados a cambiar de táctica, como por ejemplo puede ser la directa. También muchos lo llaman como de manera manual, ya que en estos casos en los que la vida es triste con nosotros, pues no es posible que el gestor recupere todos los datos que queremos. Entonces nosotros tenemos que colocarlos de manera manual, como su nombre lo dice, en los campos correspondientes. Tenemos aquí pues dos panoramas, uno muy triste y otro menos triste, pero igualmente triste, ¿no? Por ejemplo, la primera pues es la ocasión en la que el gestor no puede recuperar ningún dato y nosotros tenemos que colocar toda la información que necesitamos. Pero hay ocasiones en las que el gestor recupera de manera parcial los datos del artículo y esto ya no es tan triste. Y pues ya nada más tenemos que meter el resto de los datos que tenemos que poner. Entonces, pues es un poquito más de trabajo si lo queremos ver desde un punto objetivo a comparación de la automática. Y el otro tipo, el tercero, es la indirecta. Aquí pues solamente hay algunos buscadores y bases de datos que permiten exportar referencias desde los exploradores de Internet. Así que esto también nos ayuda mucho y es menos trabajo si lo queremos ver desde ese punto, es más fácil que la manual. Luego tenemos la organización de datos. Aquí las interfaces de todos los gestores, aún de los más antiguos, nos permiten revisar de forma ordenada toda la información recopilada mediante los mismos, de tal forma que no sea posible realizar acciones como verificar que la información de todos los registros esté completa, que eso realmente nos puede ocurrir o nos ocurría antes cuando lo hacemos de manera manual, porque pues se nos puede pasar algo que pues no nos sea viable de ver. Eliminar duplicados, esto realmente es muy común cuando estamos escribiendo algún artículo, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizamos demasiadas referencias, porque, por ejemplo, puede ser que la referencia 1 sea la misma la referencia 50, pero como ya pasó mucho tiempo, tanto en la escritura como en las referencias que estuvimos viendo, a lo mejor se nos puede pasar y esta pues es una gran ayuda para que
para cambiar eso. Añadir datos adicionales o registros nuevos, que esto también, cuando estamos escribiendo un artículo, también es muy fácil que busquemos manipular o meter alguna nueva cita que encontramos, ya sea al inicio o en medio, y eso pues nos mueve todo. Y también para organizar conjuntos de referencias de carpetas para hacer más óptimo nuestro trabajo. Pues esto entre muchas otras cosas, ¿no? Y tenemos la salida de datos. Aquí una ventaja muy importante, pues es que los gestores pueden integrarse a varias aplicaciones de procesamiento de texto, como puede ser Microsoft Word. Y desde ahí podemos insertar las citas y referencias bibliográficas a partir de los metadatos ingresados en el gestor de referencia, siendo también pues una gran ventaja que este gestor nos permite tener varias maneras de referencia, o sea, varios formatos, y en el que ustedes, ya sea que se los hayan encargado, en el que ustedes quieran, como puede ser APA, Vancouver o AMA, ¿no? Entre otros. Em, los primeros gestores bibliográficos fueron creados, a decir verdad, como aplicaciones aisladas. Surgieron a principios de la década de 1980 y esto fue para atender la necesidad de los investigadores de contar con una base de datos personal de colecciones de datos impresos, no, o sea, un registro en el que llevaran todo pues toda su actividad. Tenemos de los primeros gestores, ProSite y Reference Manager, que fueron lanzados en 1983 y 1984 respectivamente. Sin embargo, Reference Manager, por su parte, nació como una aplicación que se basaba más en el trabajo de base de datos y que estaban alimentados por varios usuarios a la vez. Ya para la década de 1990, se extendieron las bases de datos bibliográficas hacia el Internet, lo cual fue una maravilla porque hizo que los objetivos y necesidades pues fueran distintos a las bases de datos impresas y ya se empezaron a cuestionar de por qué crear una colección de referencias personal, si ya para esos momentos ya teníamos la existencia de PubMed que permitía consultas a través de navegadores. Entonces, si tomamos esto y además le sumamos la comercialización masiva de procesadores de texto como lo fue Word, pues tenemos una gran cantidad de modificaciones en los gestores y se les incorporó la capacidad de poder integrarse con dichos programas, o sea, como todo un conjunto, ¿no? Ya para inicios de los años 2000, la producción y la popularidad del Internet, pues ya despegó. Entonces se combinó el aumento de tecnologías digitales con la aparición de nuevos gestores, como lo fue RevWorks. Muchos de ellos al principio gratuitos y que aprovecharon las ventajas de la red para ofrecer servicios nuevos, tales como, por ejemplo, compartir bases de datos con otros usuarios, capturar fuentes directamente desde las ventanas de navegadores o también insertar metadatos en las referencias. Em, ya continuando con el tiempo, por ejemplo, en el 2006 nace Zotero, en el 2008 sale Mendeley, y pues estas están sustentadas en sus funcionalidades sociales, lo cual hizo que ganaran un gran espacio cada vez mayor pues dentro del gremio. Y los gestores más antiguos, por su parte, pues tuvieron que adaptarse a estos cambios, mientras que otros lamentablemente desaparecieron de forma paulatina, como por ejemplo Reference Manager, que salió del mercado en el 2015. Y tenemos otros que decidieron, pues sí, adaptarse a la web mediante funcionalidades o aplicaciones nuevas, o sea, como quien dice, tratar de renovarse, como fue el caso de EndNote Web y también RevWorks. Ahora bien, como se dieron cuenta, existen varios gestores bibliográficos según el tipo de información que uno quiere organizar. Uno muy conocido dentro de nuestro gremio médico y también de otras áreas, pues es el de Mendeley. Como les mencionaba, este nació en el 2008 por iniciativa de dos estudiantes de doctorado y nació como una aplicación de acceso abierto. Sin embargo, ya en el 2013 fue adquirido por un grupo editorial, Elsevier, pues aunque podemos decir que una de sus ventajas es que su uso sigue siendo aún gratuito. Y aquí, pues los usuarios pueden compartir trabajos propios, revisar productos de sus colegas, así como valorar el impacto de dichas publicaciones en términos estadísticos, rasgo que la convierte, de hecho, en una red social académica. Y al igual que sus competidores, cuenta con interfaces para importar referencias desde buscadores y bases de datos, así como para exportar citas y uso de documentos. Eh, Mendeley tiene varias aplicaciones, dependiendo de las situaciones que se quiera manejar, siendo la básica la aplicación de Mendeley Reference Manager, antes llamada también Mendeley Desktop, en el que se pueden dar las opciones principales de organizar las fuentes y recuperar los metadatos de los artículos seleccionados.
Después tenemos también la aplicación de Mendeley Site, la cual, en términos básicos, nos permite nos permite incluir este gestor de referencia dentro de Word para poder incluir de manera automática las citas a nuestros textos. Y finalmente tenemos Mendeley Web Importer, el cual nos ayuda a incluir nuestras referencias y artículos directamente en los exploradores de búsqueda o de bases de datos, como lo puede ser, no sé, por ejemplo, PubMed, ¿no? Entonces, los voy a empezar a proyectar, les voy a empezar a compartir mi pantalla para poder explicar un poquito más de manera dinámica las funciones básicas que tiene Mendeley. Entonces, en primer lugar, tenemos que ingresar al sitio oficial de Mendeley. En este caso, en mi buscador de Firefox, buscamos como Mendeley y nos metemos al primer sitio web, que sería este. Una vez aquí, podemos descargar las aplicaciones que necesitamos. Pero para ello, tenemos que crearnos aquí una cuenta mediante nuestro correo y contraseña. En este caso, pues yo voy a utilizar otra computadora para que puedan observar. Y también ya estoy registrada, pero a ustedes les va a pedir sus datos, los llenan. Una vez que hayamos creado nuestra cuenta, podemos descargar primero la app de Mendeley Reference Manager, que en mi caso pues aparece en la parte de abajo de la página. Y una vez descargada la app, vamos a proceder a abrirla. Bueno, la primera vez que la abren le va a pedir que inicien sesión. En mi caso ya no me lo pide porque yo ya inicié sesión para hacerlo más rápido, pero para que lo tengan en cuenta. Aquí una vez que abrimos la app, iniciamos nuestra sesión, nos aparecen estas pestañas. La verdad es que esto es muy fácil de usar y puede llegar a ser muy útil cuando estamos escribiendo tanto un artículo como alguna tarea académica. Primero tenemos que en la parte central una gran pestaña en la que podemos ver nuestros artículos que hemos colocado en nuestra cuenta, con la información básica del artículo, como los autores, el año de publicación, el nombre del manuscrito, la revista fuente y desde cuándo fue añadido a nuestra librería. De hecho, aquí miren, nos dice la hora. Mientras que en la pestaña de la izquierda vemos apartados para poder organizar nuestra información de mejor manera, viendo todas las referencias que tenemos, las que hemos añadido y leído recientemente, así como nuestros artículos marcados como favoritos y nuestros marcados como eliminados. Ahora bien, como lo mencioné al principio, hay varias maneras de introducir nuestros artículos con la información que necesitamos. Vamos a irnos por pasos. Primero, veremos cómo introducir los datos de manera manual. Para esto, damos clic en el botón de arriba de la izquierda, aquí, para pues añadir una nueva referencia. Y damos clic en la entrada manual. Después nos sale este recuadro en el que aparecen varios campos a llenar. Primero nos pide dónde sacamos nuestra referencia, ya sea de un libro, un capítulo de libro, una página, una patente, una revista científica, etc. Entonces debemos llenar el título. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí, no sé, COVID-19 y efectos cardiovasculares. Después llenamos los autores, siempre pegándonos a la manera estricta de colocar las referencias. Entonces, recuerden que primero es el apellido y después el primer nombre del autor separados por una coma. Entonces, en este caso vamos a hacerlo conmigo, Rojas, coma, Yareli. Luego tenemos la revista, vamos a poner, por ejemplo, la revista Nature. Para después colocar el año de publicación, las páginas que corresponden al artículo, el volumen de la revista y el número. Entonces, en este caso vamos a ver, en el año vamos a poner el 2021. Entre las páginas va a poner de la 1 a la 10, en el volumen 3 y el número 2. Y después tenemos los campos del mes y día de publicación. No obstante, pues, va a haber ocasiones en las que no podamos obtener algunos datos, ¿no? Como esta del mes y día de publicación. Entonces, solo ponemos uno. Y ya finalmente tenemos el resumen del artículo. Y para este ejemplo, pues vamos a poner puros guiones. Y finalmente añadimos la entrada. Y como verán, aparece la entrada en la pestaña central, en la que podemos ver la información que acabamos de colocar. Y también tenemos la oportunidad de seguir metiendo más datos, como por ejemplo el URL, el DOI, etc. Ahora bien, vamos a regresar para añadir entrada. Nos vamos nuevamente a añadir entrada manual. Pero ahora en la parte superior tenemos la opción de colocar un identificador, como es el caso ya sea del DOI, del PMID, etc. Entonces en este caso vamos a buscar en PubMed un artículo. Yo ya lo tengo abierto. Vamos a copiar el DOI.
Ujú. Vamos a copiar. Y lo colocamos en el campo para que nos busque todos los datos automáticamente. Y como ven, ahí está, nos coloca pues todos nuestros datos requeridos, ¿no? Desde los autores, el tipo de publicación, etcétera. Y al final nos coloca el artículo en la parte central, que aquí está. Ujú. Ahora bien, otro método de colocar los artículos, pues es directamente desde archivos que tengamos descargados en nuestra computadora, que es lo que yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, de subir algún documento a donde sea. Por ejemplo, en nuestra universidad se utilizaba mucho Teams, entonces era muy fácil subir documentos, es casi muy similar. En el artículo que tenemos, por ejemplo, que tenemos en PubMed, lo vamos a descargar en PDF. Borramos las pestañas para que no sean muchas, pero bueno, vamos a descargarlo primero, ahí está. Nos regresamos a Mendeley. Ahora vamos a dar clic en añadir nueva entrada. Ujú, y colocamos desde archivos de la computadora y seleccionamos el archivo descargado, ¿no? Lo abrimos y esperamos a que se cargue y aquí está. Aparece nuevamente con toda la información que necesitamos. Ahora, como les mencioné anteriormente, hay otra forma de incluir los documentos directamente desde los buscadores de Internet, pero para esto ya requerimos instalar otra app de Mendeley, que en este caso es Mendeley Web Importer, en el cual ponemos en el buscador Mendeley Web Importer, así igual, y descargamos desde el primer link que nos va a venir. Espérenme, aquí está. Descargamos el link, ¿no? Ujú. Entonces, una vez esto nos aparece el logo de Mendeley en la porción superior del buscador, como aquí aparece. Ahí sabemos que se ha descargado. Entonces, nos vamos nuevamente al artículo que teníamos, le damos clic al logo de Mendeley y automáticamente va a detectar los artículos presentes, siendo el primer artículo que aparece el que justamente estamos interesados. Mientras que ya los otros artículos que aparecen, pues ya son otros manuscritos que aparecen a lo largo de la página. O bien pueden ser nuestras referencias usadas. Entonces aquí yo estoy interesada en vamos a ponerle 4 artículos que aparece. Entonces, solo selecciono el tipo de artículo y lo agrego a Mendeley. Nos vamos a la app para ver si es cierto que se añadió. Mm, Deje nada más que termine de añadir. Ujú. Nos vamos ahora sí a la página de Mendeley y vemos que efectivamente se nos añadió. Esto nada más para que no vayamos a tener al final algún sesgo, que nos vaya a faltar alguna referencia, ¿no? O sea, asegurarnos que se añadió. Entonces ya una vez que tenemos nuestros artículos, nosotros podemos seleccionar pues uno de ellos, por ejemplo, no sé, el primero. Y tenemos la opción de ver el PDF. Entonces vamos a esperar a que se cargue y está dentro de nuestro PDF. Nosotros tenemos la totalidad del artículo, además de la opción de subrayar lo que nos interese con diversos colores, como puede ser amarillo, verde, rosa, el color que les guste y que tengan. Y por ejemplo, podemos colocar notas de texto. En este caso, por ejemplo, va a poner, no sé, revisar más tarde. Va a poner, no, revisar más tarde. Ajá. Y aquí pues es una notita para mí, ya sea que ya no tuve tiempo de hacerlo o que realmente lo va a revisar más tarde. Ahí pueden poner lo que ustedes quieran, ¿no? Al igual que también esto sirve mucho, por ejemplo, si son editores de alguna revista, porque nos permite comunicarnos con el autor. Realmente nada más llenamos los textos, se lo enviamos y ya él se encarga de hacerle esos cambios y es como una comunicación directa e indirecta. Ujú. Entonces, ya para acabar, pues les voy a enseñar cómo se puede extrapolar estas referencias, por ejemplo, a Microsoft Word. Para esto tenemos que descargar otra aplicación u otra extensión de Mendeley. En este caso es Mendeley Site. Mendeley Site. Ajá. Entonces, y pues ya, ¿no? Lo buscamos así como lo hice y lo descargamos. Una vez descargado, vamos a Microsoft Word. Y si lo instalamos correctamente, tendría que aparecer el logo en el apartado de referencias, como aquí está. En mi caso, quiere decir que está bien descargado. Yo ya tengo abierto el Word y también ya puse un párrafo que saqué de un artículo, entonces, esto pues para optimizar el tiempo. Pero ya ustedes se encargarían primero de escribirlo y luego ya. Entonces, una vez que acabemos y queramos referenciar, colocamos nuestro cursor donde queremos colocar nuestra referencia, que en este caso, por ejemplo, es al final de aquí. Ujú. Em, y le vamos a dar clic al logo de Mendeley. En este caso, nos va a salir un recuadro con todos los artículos que hemos metido en Mendeley. Y aquí solamente seleccionamos, pues, en el del cual sacamos el párrafo e insertamos
la cita. En este caso fue el primero. Entonces le ponemos insertar la cita y va a aparecer aquí el superíndice 1, que eso pues nos está mostrando, ¿no? El 1 porque pues es la primera cita realmente que ponemos, pero ahorita lo vamos a ver cómo se va modificando. Entonces, em, bueno, se coloca la cita de acuerdo a las normas que uno tenga. En este caso, para poder cambiar de norma, por ejemplo, que si queremos cambiar de APA a otra, nos vamos nuevamente al recuadro de Mendeley y vemos la configuración de la cita. Ujú. Y ponemos ya la opción que nosotros queramos, la que nos hayan pedido. Por ejemplo, nos cita de Vancouver a AMA, de APA a Vancouver, la que nosotros queramos. Entonces vamos a ponerla nosotros en Vancouver. Ahí está. Entonces ya le ponemos actualizar estilo de la cita y se nos actualiza. Ujú. Ahora, cuando queremos colocar la referencia completa, lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a poner nuestro curso donde queramos nuestra bibliografía, que en este caso pues ahí. Entonces, le ponemos bibliografía o literatura citada o citas o como ustedes quieran ponerle ese título. Y luego, ya le ponemos el cursor abajo y lo ponemos. Ahora sí. Em, nos vamos al recuadro de Mendeley en el menú de los tres puntitos, que sería aquí, en la parte superior derecha, y damos clic en insertar bibliografía. Y si se dan cuenta, ahí nos aparece nuestra literatura, ¿no? Ahora bien, supongamos que este párrafo le meto otra referencia al final. Pues aquí lo único que hacemos es que movemos nuestro cursor otra vez después del número de la primera referencia eh, y lo colocamos. Lo elegimos, lo insertamos y ahí está. Entonces, automáticamente nos va a colocar la bibliografía completa en la parte de abajo. Ahora bien, algo que es muy, muy común cuando estamos escribiendo algo, pues es que ya queramos meter, ¿no? Arriba otra referencia o así. Entonces ahí lo que hacemos es que, por ejemplo, yo ya no quiero que la referencia uno esté ahí, ya no me sirvió, encontré otra cita mejor. Entonces lo único que hacemos es que borramos la cita uno y automáticamente la referencia de abajo se va a borrar. Entonces la referencia que antes era la número 2 ahora va a pasar a ser la número 1. Lo mismo si incluimos arriba otra referencia, por ejemplo, aquí yo quiero meter, después de early, otra referencia, vamos a ponerle, no sé, que poner es al inserto. Entonces, esto automáticamente esto se convierte en la referencia 1 y se agrega abajo. Y la referencia que antes era la 1 ahora se convierte en la 2. Es nada más ir jugando con las citas. La verdad es que esto es muy, muy padre porque ahora sí ya no nos perdemos y podemos incluir o quitar citas como nosotros busquemos, ¿no? Y sobre todo es algo muy padre para aquellos artículos que requieren demasiadas citas porque a veces sí nos puede pasar que nos confundamos, ¿no? O tengamos ahí problemas de citas, de que ya se nos olvidó alguna, de que ya tenemos que modificar todas las citas para poder meter esa. Entonces, pues nada, solo me queda decir que muchas gracias por la invitación. Espero que la información que les he dado de verdad les haya servido, les sirva para en un futuro, si quieren, o si ya están escribiendo, o si quieren escribir o para trabajos académicos. Em, si tienen alguna duda, me pueden contactar a través de mi correo institucional. Y pues nada, que disfruten el resto del curso. Les deseo un muy bonito día y nos vemos pronto.